Saludos mis amados hermanos, ¿qué tal? La paz de nuestro buen Dios repose abundantemente en cada uno de ustedes. Bendigo a Dios por darme esta oportunidad de compartir un tiempo con ustedes, un tiempo de meditar en la palabra de nuestro Señor, esa palabra que siempre mis amados hermanos nos consuela, siempre nos edifica. Quiero que leamos las escrituras. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Queremos hablar en esta hora, mis apreciados hermanos, bajo el tema una torcha encendida. Espero que esta palabra pues nos pueda edificar a cada uno de nosotros. Sin duda alguna, mis amados hermanos, ya usted se supone de quién estamos hablando. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista podemos decir que es uno de los más prominentes personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. La Biblia nos tiene que decir muchas cosas con respecto a Juan. Por ejemplo, la Biblia nos habla de sus padres. Los padres de Juan eran personas muy conocidas en Judea. El nacimiento de Juan fue un nacimiento extraordinario. Fue un nacimiento producto de la intervención milagrosa de Dios. Podemos decir también que Juan es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Escritura menciona que Juan fue un hombre enviado de Dios. A él vino la palabra del Señor, es decir, que esto nos muestra claramente que Juan era un profeta. Cuando Juan habló con respecto al Señor Jesús, Juan dijo que era necesario que Jesús crezca, pero que él debía de menguar. Podemos nosotros ver por las expresiones de este hombre que Juan se percibía a sí mismo como simplemente una voz, como una voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Este hombre, la Escritura nos menciona que fue un hombre valiente, que fue un hombre con coraje. Él enfrentó a los líderes religiosos de su época, a los fariseos, a los saduceos, inclusive en una ocasión los llamó generación de víboras. Y no solamente a los líderes religiosos de su época, sino también a los líderes políticos, mencionando de manera especial a Herodes. Usted recordará que Juan reprendió a Herodes porque no era lícito tener la esposa de su hermano. La vida de Juan fue una vida dedicada a la voluntad y al servicio de Dios. Por ende, Juan tuvo una vida que impactó a muchas personas. Muchísimos judíos volvieron a Dios a través del ministerio de este hombre. Podemos decir, mis amados, que Juan fue formado en el cielo. Él está muy vinculado con el ministerio del Señor Jesús. Podemos mencionar, entre las muchas cosas, que Juan el Bautista fue escogido antes de nacer, así como algunos profetas del Antiguo Testamento y también como el apóstol Pablo. Juan es uno de aquellos que también la Escritura menciona, su nombre fue dado antes de que él nazca. Su nombre es Juan, que significa el regalo de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a la infancia de Juan el Bautista? Bueno, podemos decir que esta vida
mis amados hermanos, fue influenciada por unos padres piadosos. Cuando la Biblia describe a los padres del Bautista, la Biblia nos dice que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No cabe duda que esto influenció poderosamente en el carácter de Juan el Bautista, como ha venido ocurriendo también a través de toda la historia, que padres piadosos han ejercido una influencia extraordinaria en la vida de sus hijos. Y los casos en la Biblia son muchísimos, ¿no? Podemos hablar de Daniel y de sus compañeros allá en Babilonia. Las escrituras nos dicen, por ejemplo, con respecto a los padres de Juan el Bautista, que eran personas dedicadas a la oración. Y también pues es lógico de suponer que criaron a Juan en toda disciplina y amonestación del Señor. Estos padres deben de ser un ejemplo para nosotros en el día de hoy, por cierto, ya que estamos a punto de celebrar el Día de los Padres. La Escritura menciona que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre e iría delante de Jesús con el Espíritu y el poder de Elías. Dios fue aquel que preparó, Dios fue aquel que usó a Juan el Bautista. Sin duda alguna, Juan fue un hombre enviado por Dios. Las escrituras nos hablan mucho con respecto a Juan. Ustedes encuentran, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, que Jesús habló de que aquellas personas que llevaban vestiduras delicadas en casa de los reyes estaban. Juan el Bautista fue completamente lo opuesto. Él vestía ropa de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas, que no son los mariscos, sino una especie de saltamontes, y también Juan comía miel silvestre. La escritura lo identifica como la voz de uno que clamaba en el desierto. ¿Qué podríamos nosotros pensar en el día de hoy de una persona vestida y teniendo la clase de vida de Juan el Bautista? Una vida sencilla, una vida alejada de los lujos, de las comodidades, de las excentricidades. Hoy nosotros vemos a muchos ministros que siempre tratan de proyectar una imagen favorable por su apariencia, por su oratoria, pero difícilmente se puede decir esto de Juan el Bautista. Sin duda alguna, la apariencia de Juan era una apariencia llamativa, ¿no? Vestido de esa forma. Pero Juan, al vestirse de esa forma, le estaba mostrando a las personas de aquella época que él no pertenecía a esa sociedad. A pesar de esto, multitudes salieron al desierto, a escucharle. Juan tenía una personalidad atractiva. El Espíritu de Dios que estaba en él atraía a las personas que iban al desierto de Judea no solamente a escucharle, sino a ser bautizadas por él. El Señor Jesús dijo que Juan el Bautista era una caña sacudida por el viento. Pero a pesar de esto, Juan el Bautista sobresalía por su fidelidad a el servicio del Señor. Juan no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Él tenía un solo objetivo, y su objetivo era presentar a Jesucristo. Su objetivo era ganar
almas para el Señor. Y esa debe de ser también, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, el objetivo de cada uno de nosotros. Nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas. Si nuestras predicaciones no son cristocéntricas, nuestras predicaciones no son bíblicas. A veces nuestros mensajes se convierten en antropocéntricos, es decir, el centro de nuestro mensaje es el hombre. Y damos mensajes motivacionales, mensajes de superación, mensajes de extiende tus sueños, incluye a Dios en tus planes, incluye a Dios en tus propósitos, cuando ese mensaje no aparece en las Sagradas Escrituras. No es Dios quien tiene que estar en mis planes. Son mis planes que deben de ser puestos en las manos de Dios, para que si esos planes están de acuerdo a su voluntad, se efectúen, y si no, no se efectúen. En otras palabras, no son mis planes los importantes, son los planes de Dios. En nuestra comunión con Dios no tenemos que buscar nuestra voluntad, tenemos que buscar la voluntad del Señor. La meta de Juan como evangelista era presentar a Jesús, ganar almas para Cristo. Esa debe de ser también, mis amados hermanos, nuestra finalidad. Los mensajes del Bautista registrados aquí en los evangelios eran mensajes sencillos, eran mensajes fáciles de comprender. Él, por ejemplo, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan dialogaba, discutía con los judíos, Juan les decía que hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Juan era cuestionado por las personas y le preguntaban: maestro, ¿qué debemos de hacer?, el mensaje de Juan era sencillo: el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Los publicanos también preguntaron: ¿qué le dijo Juan a los publicanos? No exijáis más de lo que os está estipulado. Cuando los soldados le preguntaron a Juan también qué debían ellos hacer, Juan les dijo sencillamente: no extorsionen a nadie y conténtense con vuestro salario. El resultado de esta predicación sencilla fue que todos reflexionaban y bajaban a las aguas para ser bautizados por Juan el Bautista. Mis amados, otro de las predicaciones de Juan, otro tema de su predicación, era con respecto al reino de los cielos o al reino de Dios, que es lo mismo, no son 2 cosas completamente diferentes. Juan proclamaba que el Mesías estaba a punto de aparecer, que ese Mesías tanto tiempo esperado, que ese Mesías prometido estaba ya a las puertas. Por eso es que su ministerio consistía en un llamado al arrepentimiento, para que de estas formas las personas estén en la capacidad de convertirse en súbditos, en ciudadanos de ese reino. Cuando Juan fue por la región contigua del río Jordán, proclamando el bautismo para el arrepentimiento de los pecados, esto llevó a los oyentes a que tenían que tomar una decisión. El bautismo de Juan era una confesión externa del pecado que ellos habían cometido. Es interesante, mis amados, que Juan el Bautista
no predicó en ciudades, no predicó en Jerusalén, no predicó en Capernaum, él no predicó en Betsaida, él no predicó en ciudades, él predicó en el valle del Jordán y en la parte desierta de Judea. Note usted el lugar que Juan escogió para predicar, un valle y el desierto de Judea. Pero lo interesante de esto, mis amados, es que el pueblo salía a él. Juan nunca estuvo en el templo predicando en las afueras del templo. Juan no estuvo jamás en una sinagoga como lo hizo el Señor Jesús durante su ministerio. Pero Juan ejercía una poderosa influencia sobre sus oyentes. Él fue enviado, como dijo el ángel, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La labor de este hombre no fue en vano. Recuerden ustedes que el Señor Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres ninguno se compara con Juan el Bautista. ¿Qué podemos nosotros aplicar de la vida de este hombre? Bueno, mis amados, que el éxito de nuestra labor dependerá fundamentalmente de nuestra comunión con Dios. Juan fue un hombre de una profunda comunión con Dios. Su predicación sencilla, su estilo de vida sencillo, sin propagandas, sin bombos, sin platillos. Un hombre sencillo, en un lugar sencillo, vestido de una forma sencilla, con una vida sencilla. Este hombre tuvo un mensaje que apuntaba al cual todo mensaje debe de apuntar: la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que cuando Jesús se refiere a Juan, Jesús dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Él era una antorcha, pero no una antorcha apagada, una antorcha prendida, una antorcha que ardía y alumbraba. Así exactamente debemos de ser nosotros también. Arder y alumbrar. Alumbrar y arder para Cristo. Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de esta tierra. El apóstol Pablo menciona que debemos de resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación adúltera y pecadora que no conoce a Dios. Amados, debemos de estar encendidos en oración, encendidos en comunión con Dios, encendidos en santidad, encendidos en el estudio diligente de las Escrituras, encendidos en el cumplimiento de nuestro ministerio. No nos limitemos a predicar solamente detrás de un púlpito. He tenido aquí la oportunidad de hacer lo que en mi país suelo hacer: predicar en las calles. Fuimos hace poco a una terminal de trenes con un pastor a predicar el Evangelio. Y a personas que encontramos y se nos da la oportunidad, le hablamos de Jesús. Usamos este medio para predicar también. Y espero que este mensaje usted lo pueda compartir con sus contactos en las redes sociales,
porque no buscamos popularidad. No, Dios nos libre de eso. Nuestro objetivo es que Jesús sea glorificado. Dios nos libre de exaltarnos, de gloriarnos. Dios nos libre de eso. Juan ardía y alumbraba. Era un excelente testimonio, aunque no era él la luz. Él fue enviado para testificar de la luz. Usted y yo también tenemos esa enorme responsabilidad de en todo lugar manifestar el grato olor del conocimiento de Jesús. Somos deudores. ¡Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio! ¿Y qué es el Evangelio? La persona de Jesús. ¿Cuánto de Jesús hay en nuestras predicaciones? Toda predicación tiene que apuntar hacia la persona gloriosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amado, le exhorto a que predique, a que se prepare, a que ore mucho más de lo que está orando. Cumpla el ministerio que el Señor le ha encomendado, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores. Hay ministerios en la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 4 ministerios en sí, ¿no? Estos son los ministerios que el Señor le ha dado a la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, hay ministerios dados por el Señor a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio de la iglesia? El ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos llamados a llamar a las personas por medio del mensaje de la cruz a que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, no diga que usted no tiene ministerio, porque si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Por esto también digo que todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, todo pastor y maestro, aparte de este ministerio que ha recibido, también tiene otro ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Un apóstol tiene que predicar el ministerio de la reconciliación, efectuar el ministerio de la reconciliación. Todo pastor, maestro, no solamente tiene que dedicarse a la labor pastoral, sino también a hacer la obra de evangelista, el ministerio de la reconciliación. Todos somos llamados. Por lo tanto, servir a Dios no solamente es detrás de un púlpito, es en el bus, en el parque, en la calle, en las casas, donde quiera que nos encontremos. Pablo alquiló una escuela si mal no recuerdo, en Éfeso, o Corinto, discúlpenme mis amados, que no recuerdo exactamente. Y 5 horas diarias, Pablo allí enseñaba y predicaba el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Ser una antorcha que arde y que alumbra. Padre, te adoramos en esta hora, te bendecimos. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Bendice, edifica a tu iglesia, que podamos entender, Señor, el privilegio y la responsabilidad que tenemos de compartir las buenas nuevas, que es Cristo el Señor. Gracias por tu palabra. Amén, amén. Ayudaría mucho usted al reino de Dios si este mensaje usted lo comparte con sus contactos en las redes sociales. No tiene como finalidad el hecho de hacer publicidad del
hermano José Pisa. No, 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 no. Aquí no estamos para eso. Si nosotros predicáramos por ese motivo, estaríamos perdidos nosotros. No hubiéramos entendido. Yo felicito a los pastores, mi amigo el apóstol Daniel Romero, todos los días, con su esposa, en las mañanas, predican el Evangelio. Por fama, por popularidad, para ser visto. No. Entonces, esos mensajes, compártalos. El pastor Johnny Ruiz también es otro de esos siervos y muchos más que Dios los guía y tienen esa pasión por usar las redes sociales para predicar el Evangelio. Ayúdenos a extender el mensaje de la cruz. Compártalo con sus contactos en las redes sociales. Muchas gracias, mis amados. Nos veremos en una próxima oportunidad. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.